Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Sintonía con tu Presencia. Hoy tenemos a una invitada de aquí de México, del estado de Querétaro. Ella es Danae Montero. Tiene una serie de experiencias bastante interesantes que seguramente nos van a ser a todos de muchísima utilidad porque todos formamos parte de este gran rompecabezas y las experiencias de uno nos sirven a todos. Así que vamos a recibir a Danae para que nos cuente su testimonio. Bienvenida, Danae. Hola, Roxana. Nada, pues qué gusto estar aquí. Muchas gracias por tu presencia. Y bueno, tienes toda la razón. O sea, somos como un todo, ¿no? Una comunidad que el mensaje que no le llega a uno, le llega al otro. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Avanzando todos. Así es, creo que sí, vamos uniendo las piececitas. Cuéntanos, Danae. Desde hace muchos años soy editora y estuve haciendo libros para varias editoriales, libros siempre infantiles y juveniles. Soy profesora de español en secundaria y de comprensión lectora, redacción y literatura en preparatoria. Con todo, mi vida no siempre ha sido así alegre y luminosa como lo es ahorita. Durante un buen rato estuve en oscuridad y creo que a muchos nos ha pasado. Francamente, yo en mi caso no me daba cuenta, pero estaba deprimida, ¿no? Y mis sueños siempre eran grises. Y ahí pasé muchos años. De hecho, aprendí a moverme ahí, pues uno siempre se adapta, ¿no? Va buscando opciones. Y bueno, estuve ahí en el mundo gris de sombras, pero siempre hubo pequeños remansos de luz, siempre. Y era como si desde el fondo de un mar estático, porque no se movía y oscuro, como que salía yo a tomar aire, respiraba de esa luz y bajaba nuevamente, ¿no? Desde mi nacimiento me ocurrieron cosas muy extrañas porque al momento de nacer resulta que hay un medicamento que ponen para que las mamás empiecen con las contracciones y se lo pusieron de forma directa, no en el suero. Entonces le vinieron contracciones así, rapidísimas, no aguantó y le dio un infarto. Y a mí me pusieron una moretiza que ni te cuento, porque imagínate las contracciones y yo adentro, yo nací morada. Muere mi mamá de momento, los doctores me dan a mí por perdida porque no escuchaban mi corazón, deciden revivirla a ella y le dan electroshock, revive mi mamá y resulta que también nazco yo viva, ¿no? Es muy curioso porque ahora mi mamá dice que ella vio la luz, que iba directito para allá, pero que yo la jalé, que ella sintió que yo la jalaba, ¿no? En fin, la vida fue transcurriendo y cuando yo tenía 7 años le dije a mamá que mi papá estaba ya muerto, que si no lo veía que estaba muerto. Y me acuerdo bien que mi papá estaba acostado durmiendo una siesta, ¿no? Y yo le decía, es que está muerto. Y mi mamá, ¿cómo crees? Está dormido. Y yo, no está dormido, es que ya se murió. Creo que fueron 2 o 3 semanas y le dio un infarto a mi papá y pues sí se murió. Lo peor de allí fue que ella comenzó a trabajar de tiempo completo, evidentemente, para mantenernos a ambas y bueno, pues los perdí a los dos de trancazo, ¿no? La parte buena fue que me refugié en la música y en los libros. Y desde allí, a leer. Y mi papá tenía una biblioteca muy amplia y empecé pues con los que me llamaban la atención y los leía y así me fui. Después, a los 16 años, soñé a mi abuelo muerto y sí, pues también al poco tiempo falleció. Y ahí fue donde yo me espanté y bloqueé mis habilidades. Que te diste cuenta que no les pasaba a todo el mundo, porque es lo que dicen casi siempre los que comparten esto, que cuando se dan cuenta que no a todo el mundo les pasa es cuando dicen, oh, hay algo raro, ¿no? Entonces, lo más natural se vuelve lo más extraño, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho en la secundaria
porque es en la secundaria cuando a las mujeres se nos empieza a abrir el tercer ojo. Yo veía las auras de mis profesores, o sea, los veía así, ellos estaban en el pizarrón explicando y yo clavada viendo su aura, ¿no? Y decía, no, pues fulanito la tiene de este color y perenganito de este otro, pero sí, hubo un momento cuando viene lo de mi abuelo que digo, no, esto ya no me gusta porque pues no es normal y lo bloqueé, craso error, porque de ahí me fui para abajo, ¿no? O sea, bien en la realidad, en esta realidad, porque seguí mis estudios, avancé, estudié la licenciatura, trabajé, o sea, todo pues bien, normal, digamos, pero empecé a caer yo en esa oscuridad horrible, ¿no? Siempre estaba triste, o sea, eh, no tenía yo momentos así de alegría como los tengo ahora. De repente, esos impactos así de luz que sí como que, ¿no? Y me hacían como revivir, pero no, en general yo estaba mal, ¿no? No lo hagan, porque además cuando está uno en ese estado así medio tétrico, medio gris, depresión, en la mayoría de los casos, y Sí. teniendo habilidades psíquicas, si se te ocurre usarlas, puedes caer en esquizofrenia. A mí me pasó, y ahora sé que se llama síndrome de Kundalini, que en algún momento se me prendieron todos los chakras y estaba yo vivía yo en un edificio, en la planta baja de un edificio, y canalizaba yo a todos los vecinos, o sea, estaba escuchando yo a todos los vecinos, y me voy a volver loca, ¿no? Y algo en mí me dijo, come carne, come carne, come carne. Ahora ya sé que para comer, o sea, que al momento de comer carne, pues toda la sangre, toda la energía se va al estómago, y como que la mente se empieza a disipar y como que los chakras también se empiezan otra vez como a apagar, porque de hecho lo que recomiendan para canalizar y todo, pues es comer verduras, nada de carne, Claro. todo esto. Ya lo escuché de otra invitada, me lo platicó otras bambalinas, me dijo, yo necesito comer carne a veces para anclarme porque Exacto. si no me voy. Así es, pues eso me pasó. También por intuición, vivía en ese tiempo yo en Toluca y ahí hay muchos parques hermosísimos y caminaba descalza yo en el pasto. Hacía grounding, pero de forma intuitiva. Sin embargo, como te decía también tras bambalinas, finalmente siempre estuve guiada, o sea, porque siempre esas intuiciones, yo no tenía ese conocimiento, de algún lado tuvo que haber llegado, ¿no? Ahora que veo muchas cosas de mi vida, digo, no, pues es que sí, como que siempre estuve protegida y guiada, finalmente, ¿no? No caí en locura, sigo viva, aquí estoy. Lo que mencionaste, Dana, del despertar de Kundalini, que se te activaron todos los chakras, ¿cuál es la sensación? Porque hay varias personitas aquí en el canal que lo han comentado, no personas que están, no entrevistados, sino gente que lo pone en los comentarios para saber. Es eso, de repente yo sentí mucho calor desde el sacro y hasta arriba. Fue un calor y estaba en Toluca, donde hace frío. Es una ciudad que siempre hace frío. Entonces sentí un calor así que me subía y de repente, ¡pac! Así, casi un clac. Y empecé a escuchar las voces. Y así como que dije, ¿qué es esto, no? Y eran mis vecinos, o sea, estaba yo escuchando a mis vecinos. Claro, no era de que oías voces de otros seres o esto, sino otras dimensiones, sino que eran como que se te amplificaron los sentidos. Pero al máximo. Y al momento de cenar yo, de prepararme algo, bajó, pero medio que seguía. Ahora ya con la información que está fluyendo más, dije, pues eso fue lo que me pasó, síndrome de Kundalini. Y sí, la forma de anclar es esa, comer carne y hacer grounding, tocar tierra, o sea, caminar descalzo, mejor no meditar, en ese momento no tocar meditaciones, porque se vuelve uno a ir, ¿no? Entonces, me sentaba en el suelo, en el pasto,
pero no hacía meditaciones, nada más observaba, ¿no? Naturaleza, para estar en paz, para aterrizar, observando nada más, pero sin intentar meditar ni canalizar nada, ¿no? Te digo, siempre ha habido como un algo, un alguien que me dice como que por aquí, como que por allá, nada más que antes no los percibía, o sea, y supongo que la clariaudiencia no la tenía bien despierta, o sea, nada más los percibía. Y bueno, pues hacía, ¿no? Lo que tenía que hacer. Pero ya después, pues sí, ya empecé a abrirlos, pero fue ya en pandemia. Seguí caminando y bueno, ahí haciendo libros y demás, y cumpliendo, ¿no? O sea, a partir de lo que te sucedió, de canalización de tus vecinos, de ese despertar de la Kundalini, tus canales empezaron a abrir otra vez. Pero leve, sí, sí, o sea, Leve. pero sí, Y leve. empezaste a escuchar voces, ver cosas. Ajá. Como que después de ese pum, como que sí, empecé a percibirlo nuevamente, pero tranquila, ¿no? Hasta que tuve un sueño, que te lo comenté, ya me había yo venido aquí a Querétaro, de hecho tenía poco de haber llegado a Querétaro, y hubo un sueño en el que, como siempre, porque siempre me soñaba en ciudades oscuras y así todas góticas, y de pronto veía yo yo percibía que era mujer, pero era una encapuchada, traía capucha, totalmente cubierta, pero volteó y me vio y vi luz en sus ojos. Y confié, ¿no? Y me dijo, tú no perteneces a este lugar, vámonos. Y me subí a un coche y me llevó a una ciudad luminosa, así como si de Ciudad Gótica pasara a la ciudad de Rainbow Bright, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Xanadu. Sí. Exactamente. Sí. Así de, oh, existe esto, ¿no? Ahí empezó ya la magia todavía más fuerte, más potente. Curiosamente, en la escuela en la que estaba trabajando en ese tiempo, la directora pidió que, aparte de las materias que yo daba de redacción y literatura, que como los chicos se sentían muy a gusto en mi materia, que si les daba inteligencia emocional. Y yo, jaja, yo, inteligencia emocional. Ajá. No, sí, porque no tenemos quien la dé, que no sé qué. Y bueno, me aventaron, ¿no? La vida que sí siempre me ha tratado así. No sé si ubicas a las mamás gatos cuando avientan a los gatitos, que dicen, tú ya estás listo, ¡pum!, ¿no? Y luego se les quedan viendo, nomás los están observando. La vida así me ha hecho casi siempre. O sea, como que dicen, esta ya está lista y ¡pum!, me avientan. Pues obviamente antes de dar esa materia me puse a investigar, pero siempre antes, y más en esos temas, antes de dar información a cualquier tipo de alumno, lo experimento conmigo. Y de repente me di cuenta de la importancia de cambiar nuestro diálogo interno, porque siempre, cuando uno se pega en el dedo chiquito del pie, suele uno decirse cosas muy feas. Y no, eso no debe de ser. Debes atenderte. Entonces, las palabras mágicas para mí fueron cancelo, cancelo, cancelo. O sea, tengo un pensamiento negativo hacia mí o un pensamiento negativo en general. Lo cacho, no me gusta y lo cancelo. Y entonces la mente, el cerebro se queda así de, y más después de 40 y tantos años de tener el mismo funcionamiento, peor, ¿no? Se queda así de, ¿y ahora qué hago? Y entonces entra, yo sé, una parte positiva o quizás el alma o el corazón que te dice, no, atiéndete, ¿no? Y entonces ya se empieza uno a sobar o se pone pomadita o lo que sea, ¿no? Yo me tardé como 6 meses y me di cuenta del cambio porque en la Navidad pasada estaba yo haciendo pasta y al momento de vaciar el agua hirviendo, quién sabe cómo se me resbala la olla y me cae el agua hirviendo en la mano. Y para mi sorpresa, inmediatamente abrí el agua fría y metí la mano y no me dije nada. Fue así de, wow, ok.
Ok, entonces lo que te sucedió es que a raíz de que esta maestra te pide eso, que además está muy bien, porque cuando nos piden algo así y no nos sentimos capaces, si uno se prepara por lo mismo que dices, no, 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 pero voy a prepararme, entonces tú te pusiste las pilas de hacerlo contigo misma. Claro, Y, antes de darlo a los alumnos, por claro, supuesto. Sí, por entonces supuesto. ahí te diste cuenta que tú te boicoteabas muchísimo. Sí, Empezaste a cambiar tus reacciones y en lugar de insultarte o de decirte cosas feas a ti misma, te atendías, ¿no? O sea, así es, hacías lo contrario. así es. Entonces, cuando empecé a ver cambios positivos en mí, bueno, pues ya lo empecé a dar a los chicos, ¿no? Y para mi sorpresa, no eran uno ni dos los que se boicoteaban, sino muchos. Entonces, me empezaron a decir, no, pues es que si funciona, ¿no? Después me llegó para corrección de estilo un libro de la maestra Berta Heredia, ella es psicóloga, y habla sobre los tipos de apego. En lugar de fomentar un apego seguro, fomentamos apegos ansiosos. Lo que más recuerdo de ese libro es el experimento que hace el psicólogo en el que en un salón vacío llega una mamá con un bebé de 2 años, lo sienta en el suelo, le pone sus juguetitos y la mamá se va. Si el niño tiene apego seguro, ve hacia dónde se va la mamá y dice, ah, ahorita viene, ¿no? Pero si el niño tiene apego ansioso, va a salir desmorecido corriendo atrás de ella llorando. Yo he visto mucho en México, en parques, en la calle, en fin, a muchas mamás de, pues ahí te voy a dejar si no haces tal cosa, ¿no? Y se empiezan a ir. Y los chiquillos, por supuesto, salen corriendo detrás de las mamás. Entonces, les fomentamos el apego inseguro desde pequeñitos, ¿no? Y eso va a impedir después el desarrollo del niño, no nada más psicológicamente, sino también espiritualmente, porque no va a tener confianza y se va a auto boicotear. Le va a ocurrir lo que a mí, se va a sentir miedo ante algo y en lugar de experimentar poco a poquito, no, lo rechazas, ¿no? Entonces, por no sentirte seguro. Y también entre mis alumnos, desgraciadamente, la mayoría se identificaron con apegos no seguros. Entonces, bueno, también a trabajar eso, a sanar eso, ¿no? Porque forma parte de sanaciones finalmente, como de cambio de configuración. Sí, Ajá, son programas que nos van metiendo desde pequeños, que vamos adoptando y que los hacemos ya nuestros, con los que nos manejamos durante toda la vida. así es, y no son sanos. Todos tenemos habilidades y dones, sin duda, pero esos elementos nos impiden desarrollarlos. Entonces, pues qué mejor que acompañar a los niños en ese proceso sin fomentar ese tipo pues, de malas enseñanzas, ¿no? Sí, y bueno, y a partir de eso, tú, tus dones, ¿qué has hecho con ellos? O sea, estas claris que te fueron otorgadas, ¿las has canalizado hacia alguna parte o qué ha pasado? Fíjate que me han estado guiando, o sea, y me han estado guiando y enfocándome hacia educación. A pesar de ser yo editora o quizás como complemento, no lo sé, pero me han estado enfocando a cuestiones educativas, ¿no? Hubo un momento antes, previo a la pandemia, que un guía que ahora entiendo que es de Sirio, porque había mucha agua en el planeta, bueno, en el lugar donde lo veía, me decía me dijo, ¿lista para la transmutación de almas? Y a los 2 meses empezó todo el rollo ¿no? Y dije, ok, me estaba diciendo de esto. Y a partir de ahí empezó a estar de forma más presente. Bueno, vinieron sanaciones, o sea, por medio de la inteligencia emocional, del mindfulness, bendito mindfulness, como que me reseteé y fue un reinicio, ¿no? Pero ahora sí guiada además, entonces eso me dio mucha seguridad también. Ya no el miedo de chavita, de que qué es esto sin saber nada, ¿no? Entonces ya Claro. el hecho de sentirme acompañada, así como que, ok, va por aquí, ¿no? Y con este guía empezaron sanaciones, pruebas, mensajes en sueño.
Si te asomas a mi Face ahí ves un montón, porque pongo diario de los sueños extraños, ¿no? Y voy poniendo mis sueños. Obviamente, llevo también mi libretita, ¿no? De notas, porque luego se van olvidando, ¿no? Sí. Los que son muy significativos no se te olvidan, pero luego hay unos que son menos significativos y que se van como quedando. Diluyendo. Pero este guía, ¿se te apareció, era en la primera vez cuando te dijo lista para la transmutación de almas, fue en sueños, fue en una meditación? Fue... Sí, no, siempre han sido en sueños. En sueños. Siempre, siempre. Y es que es muy interesante porque es verdad que en la pandemia hubo una transmutación de almas. Fue cuando lo comprendí, o sea, cuando empecé a ver todo lo que estaba pasando, dije, esta es la transmutación de la que me estaba hablando, ¿no? Y este guía te sigue contigo. ¿Y cómo es él? Sigue conmigo, pero ya cada vez menos. Es blanco, tiene el cabello rizado, trae una túnica como amarillo con naranja. Lo he visto, principalmente donde lo he visto, era en un túnel submarino que tenía silloncitos y plantitas. Y ahí nos comunicábamos. Algo muy curioso, yo como lingüista, obviamente me fijo en la boca. Y no hablaba, sino como que salía de él una energía, nuevamente un impacto de luz, o sea, salía de él como una burbuja de luz que me llegaba, y entonces yo entendía lo que me estaba diciendo, pero era como mental, pues estudié yo lengua y literatura hispánicas, entonces tengo mi parte lingüista y por lo tanto me fijo en eso, ¿no? Así como, a ver, ¿cómo le hace? ¿Cómo? Si no abre la boca, ¿cómo lo estoy escuchando? Percibí que son como, sí, como burbujas de luz que te llegan y ahí viene encriptado el mensaje, ¿no? Y ya uno como que lo armas. Lo decodificas. Lo decodificas, así es, así es. Y en ese pasillo hice una cosa que soy muy curiosa. ¿Qué pasillo? En ese túnel, en ese pasillo. Ok, perdón. Sí. En ese como pasillo submarino que te digo que tenía silloncitos y plantitas, como que ahí lo vi varias veces. Y en una de esas, pues yo veía agua, ¿no? Así por todos lados, y me dio mucha curiosidad. Pues yo dije, ha de ser como un acrílico o como un vidrio, lo que resiste el agua, ¿no? Y ahí voy y lo toco. Sentí el agua, Roxana, sentí agua. O sea, no había vidrio, no había acrílico. Y en ese momento me sentí el agua fría, fresca, obviamente, y me desperté. Y yo dije, Madre Santa, espero no haber roto la burbuja que esa burbuja. Fue un sueño lúcido. Pero entonces, cuando tú dices que crees que tu guía es de Sirio, entonces dices tú que, porque hay mucha agua ahí, yo no sabía que en Sirio había mucha agua, pero... Me puse a investigar, sí. Sí. Entonces, ¿tú crees que tú vas hacia él? O a lo mejor vive aquí abajo en el mar, a lo mejor es jarocho. Podría ser, fíjate. Debajo del mar. Sí, bajo el mar, claro. Fíjate que no lo sé, y nunca le pregunté, como que en ese momento todavía no me atrevía quizás a preguntar, a hablar, o sea, porque estaba yo medio pasmada, ¿no? Así como que, o sea, recibía cosas, de repente sí preguntaba, pero como que me pasmo. Cada vez interactúo más, pero sí. De hecho, luego hubo 2 experiencias, te las platiqué en uno de los textos. Hubo una experiencia con el maestro Hermes, que me quedé muda. A ver, cuéntanos. Yo diciendo, bueno, pues es que, es que no quisiera ir de una para no crear confusión, pero estaba yo con el maestro Jesús, que ha sido también otro impacto de luz muy fuerte, y con Hermes fue muy curioso porque el maestro Jesús me llevaba con él. Soñé que estaba con el maestro Jesús y me daba la mano y me decía, ven, y me llevaba a una sala muy, muy amplia y blanca, totalmente blanca, y con muchos artilugios, como muchas pesas y muchas cosas como de ingenieros, una cosa así. Y el maestro Jesús le decía a él, te la encargo. Y entonces Hermes me decía, ven, acércate.
estaba así, le preguntaba, ¿y tú quién eres? Y me dijo, tú me conoces como Hermes. Yo me quedé así, ¿no? Pasmada, te digo que luego sí me quedo así en shock. Y digo, tantas preguntas que le pude haber hecho y no, me quedé en blanco. Yo tenía la información de que el maestro Hermes, pues es el especialista de los pesos y de las medidas, y cuando me empieza a medir, porque me pidió que me pusiera con los brazos abiertos y me empezó a medir, ¿no? Y algo anotaba en un libro. Y me volví a medir y volví a anotar, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿ya me voy a morir? Y me dijo, no. Se acercó a mi rostro y con un dedo abría mi tercer ojo. Y ¡pium! Se cerraba, ¿no? Y apuntó en su libro. Y otra vez lo volví a abrir y ¡pium! Se me volvió a cerrar, ¿no? Y volvió a apuntar. Después ya por fin pude volver a hablar y pregunté, ¿pasé la sexta iniciación? Sí, me dijo. ¿Y cuántas iniciaciones son? De 14 a 19, depende. Y en eso ya desperté. Ya no supe de qué dependía, ¿no? Pero fue impactante. Yo lo veía como un anciano y después él me dijo que yo lo veía por los registros que yo tenía de él, ¿no? Pero que él podía tomar cualquier forma de acuerdo a lo que uno trae de información sobre él. Después con él tuve otro momento en el que me daba una especie de trompeta, como un embudo, pero más plano, y me decía, a ver, ¿qué harías con esto? Y de repente lo agarraba yo como trompeta y soplaba y salían burbujitas rosas, ¿no? Y luego como que le hacía yo hoyitos y lo usaba de flauta. Y de repente lo volteaba yo y le decía, ya sé, es un traductor. Y me decía, ¿un traductor? Le digo, sí, le hablas por la parte ancha y sale ya tu mensaje súper claro por el otro lado, ¿no? ¿Y para qué lo usarías? Digo, es que contigo no tengo problema, todo lo que me dices lo comprendo perfecto, pero a veces las palabras del Maestro Jesús me cuesta mucho trabajo entender lo que me está diciendo. Entonces, si tuviera yo una cosa de estas, sería fenomenal, porque lo comprendería, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que cuando he tenido encuentros con el Maestro Jesús, me dice muchas cosas, muchas veces sí muy claras y sin problema, pero a veces son muy crípticas y tengo que como que estarle dando muchas vueltas y vueltas y vueltas para lograr comprender lo que me está diciendo, ¿no? Supongo que son las parábolas. El primer encuentro con el Maestro, yo lo veía de espaldas. Él estaba en como al pie de un cerrito, de una lomita. La gente estaba sentada y él estaba profetizando, enseñando, ¿no? Dando como sus clases. Y yo estaba atrás, junto con unas mujeres. Con Jesús, yo desde siempre lo sentí muy cercano, como muy familiar, desde niña. Mis papás fueron hippies sin religión, aunque eran espirituales, pero nunca tuvieron una religión y nunca me impusieron nada. Y cuando a mí me hablaban de Jesús, yo me lo imaginaba así como en esa visión, enseñando o con otras personas, pero yo siempre me lo imaginé alegre y bien. Entonces, en el primer sueño que tuve con él, que lo veo así profetizando, dije, sí, pues es Jesús, o sea, así lo veo yo, ¿no? Desde niña. Después de muchas pruebas y sanaciones y un montón de cosas, pruebas en lo físico y pruebas en el astral, lo veo y prácticamente afuera de mi casa, así en toda su magnificencia, ¿no? Con toda su luz, con todo su amor. Y me dice, cuando estés con los alumnos, imagina que tienes un manto rosa en tu brazo dominante y que los cubres. Visualiza que los cubres con ese manto rosa, con eso se van a armonizar. Y entonces podremos empezar a hablar. Lo que yo entiendo es que como que lo voy a canalizar a él para lo voy a estar como canalizando y por eso me pide que armonice primero a los alumnos, ¿no? Lo he estado haciendo y me funciona bien. En la visión en específico, en ese momento, me decía, ven, y se estaban escuchando muchos perros ladrando de mis vecinos,
y me decía, a ver, inténtalo. Y lo hacía y los perritos se callaron. Ese sueño fue totalmente lúcido porque fue afuera de mi casa, o sea, ahí sí fue impresionante. Y bueno, sentir toda esa magnificencia fue también bellísimo. Después, bueno, siguieron pruebas, sanaciones, purificaciones, muchos sueños. Hubo uno nuevamente con el maestro que estaba yo tendida así, acostada, justo en la lomita de ese cerrito, y estaba yo recostada viendo las estrellas, y de repente escucho una voz al lado que me dice, tus ojos pueden ver más allá de las estrellas, no te limites. Volteo y lo veo, pero lo veo no con toda esa grandiosidad y esa majestuosidad, sino como ser humano. Y lo tenía acostado junto a mí. Y le preguntaba yo, ¿te puedo decir Jesús? Le digo, porque siempre te he sentido muy cercano y siempre te he nombrado así, no como Jesús o Jesús. Y se reía de una forma bien hermosa y me decía, cuando estuvimos juntos, me decías baba. No, la verdad es que no ubicaba yo esa palabra. Y entonces él siguió y me dijo, y yo solía llamarte babush. Y me agarró de la mano, me dijo, mira, ven. Y zoom, me llevaba a un lugar que era era un espacio muy amplio, con paredes terracota, pero no estaba todo cerrado, sino había como terrazas, ventanas por donde entraba el airecito, se sentía el airecito, pero no tenían vidrio. O sea, no eran corredizas ni nada así, sino estaba el hueco, ¿no? Y se sentía el airecito. Estaba vacía toda esa sala o esa terraza, pero en medio había un artefacto que me llamaba mucho la atención. Y yo me acercaba. Era una esfera donde se veían galaxias, estrellas, soles, y estaba, así como un mapamundi, estaba soportado sobre una base de metal dorado, y esa esfera giraba, pero respiraba, estaba viva. Y me decía él, es una brújula celeste. Y yo le decía, pero está viva. Y nada más se sonreía y nuevamente me daba la mano y me llevaba a uno de los balcones. Era una ciudad que tenía muchos obeliscos, había muchos obeliscos y la gente estaba pues en lo suyo. Se veía movimiento abajo, tenían túnicas todos. Y me decía, de aquí somos, de aquí venimos. La antigua Babilonia se creó a partir de imágenes como la que te estoy dando ahorita, como esta, y los hombres la replicaron en el planeta Tierra. Y yo seguía viendo los obeliscos, me llamaban mucho la atención, ¿no? Y como que justo iba a preguntar y en eso me agarraba de la mano y regresábamos a la noche estrellada en el cerrito, ¿no? Al pie del cerrito. Y me decía, muy pronto se van a acabar los sufrimientos y tu camino será de flores. Resiste un poquito más, pronto va a empezar a cambiar todo. Y eso yo lo sentía con tanto amor y pues imagínate la felicidad de que te digan, ya se va a acabar todo el sufrimiento, toda la oscuridad, todas las cosas feas, ¿no? Y ya tu camino va a ser de flores y mucho más sencillo. Desperté llorando de alegría, llorando de felicidad, de agradecimiento, de humildad. Fue una mezcla de emociones muy hermosas que yo lloraba y lloraba. Creo que esa fue la más impactante. A pesar de que la otra, donde me enseñó a usar el manto rosa para armonizar, fue muy bella, pues fue más como de alumno maestro, ¿no? Y esta otra fue más personal. Entonces me llegó al alma, al corazón. Ahí ya no volví a soñar con él, han seguido las pruebas, sin embargo lo sigo sintiendo siempre muy cerquita, ¿no? Vuelvo a escuchar su voz y me dice, te van a llamar de una escuela, acepta, ¿ok? Yo estaba trabajando en otra escuela, ¿no? Y me llaman de la escuela Waldorf, me llaman a entrevista, voy, y lo más impactante allí, Roxana, es que
estaba al lado de mí. O sea, toda la entrevista estuvo al lado de mí. Y bueno, terminó la entrevista, me dijeron, ¿sabes qué? Pues empiezas el lunes. No sé, me entrevistaron un jueves y me dijeron, empiezas el lunes, ¿ok? En una pedagogía que yo desconocía. Te digo que siempre me avientan así como de, sí Sí. sabe, sí ¿Y puede, por qué ¡pum! dices que estaba al lado de ti? Porque tú lo sentías. Lo sentía, pero, o sea, sentí su presencia tan fuerte. Pero a ver, ilumínanos un poquito porque no todo el mundo sabe de qué se tratan estas escuelas. No son escuelas comunes. No, no, y yo tampoco las conocía. Rudolf Steiner las funda hace 100 años, en 1920, en los años 20 del siglo pasado. Él era profesor de carrera, pero canalizaba. Entonces, dice, no, pues es que hay que hacer unas escuelas para personas sensibles, altamente sensibles, que canalizan, que tienen estas habilidades. Pero además, preparando, toda su pedagogía también se va preparando para este momento, porque enseñan a los chicos, para empezar, no se usan plumas de plástico, sino que les enseñan a escribir con lápiz y después escriben con plumas fuentes para no generar basura. Todo en la escuela es natural. Por ejemplo, la zona de juegos, los columpios son cuerdas colgadas de los árboles con una llanta o con una tablita. Hay una casita del árbol a la que para subirte tienes que ponerle esfuerzo porque te tienes que subir por una cuerda con nudos. Todo es muy natural y está pensada esta pedagogía en desarrollar el cuerpo, la mente y el alma. Se educa por medio del arte, se educa por medio de la palabra. Los pizarrones son de gises, no son de plumones para no generar basura, pero eso desde 1920. O sea, el cuate estaba súper adelantado, ¿no? Les enseñan música, pero les enseñan, o sea, los niños de quinto de primaria tocan el violín hermoso, o sea, ya tocan piezas, ¿no? Te les dan además lenguas, inglés y alemán. El respeto no tienes idea, o sea, he trabajado yo en otras escuelas y siempre el problema con muchos jovencitos es el respeto, ¿no? Que hacia el profesor, porque son un relajo y se la pasan pachangueando y demás, o incluso pueden llegar a ser groseros. Y aquí es un respeto tan hermoso, desde chiquitos se los inculcan, pero es muy natural, no es un respeto impuesto de que, me tengo que... No, desde chiquitos les van inculcando el respeto, la conciencia del planeta, la conciencia de que está vivo el planeta, de que hay que cuidarlo, de que hay que respetarlo, y que hay que respetarnos entre nosotros, ¿no? Y entonces es un ambiente muy bonito, porque no es forzado nada. Claro, no es todo como obligatorio, muy rígido, ¿no? Como la mayoría de las escuelas, vaya, pues es que si esto lo hizo desde 1920, no sé por qué no se ha difundido desde entonces. Ahora, yo busqué en internet y tienen muchas cosas, como que hay gente que las ha atacado mucho, Ujú. eh, pero ya estando yo dentro y observando críticamente, porque sí soy bastante crítica en muchas cosas, o sea, analizando de manera crítica, yo hubiera sido feliz en una escuela así de niña, o sea, pero feliz, feliz. Claro, claro. Además, por lo mismo, yo supongo, todos los profesores tienen digo, cada quien en su rollo, pero todos son sumamente espirituales, todos. Entonces, se educa también con eso, ¿no? A los niños. No se les da ninguna corriente espiritual ni religiosa, no, simplemente a lo mejor yo un día llevo mi cuarzo, pues no sé, porque quería traer mi cuarzo en la mano y entonces me preguntan y les digo, mira, pues es mi cuarzo y me sirve para recordar, porque los cuarzos guardan memorias, ¿no? Y bueno, lo uso para recordar. Y así otro profesor puede llevar cualquier otra cosa y los niños son muy curiosos en esas escuelas y te preguntan, oye, ¿y eso qué onda, no? Entonces ya les dices, y entonces son chavitos que saben un montón. O sea, yo pongo a un niño de esta secundaria y le da 4 vueltas a uno de prepa de cualquier otra escuela. No solo en conocimientos, sino en actitudes, en valores, en virtudes, en respeto.
El último mensaje que recibí del maestro fue nada más por voz. Me dijo, estas escuelas son las elegidas para los grandes maestros que están comenzando o que van a encarnar en la tierra. El sistema educativo tradicional se va a caer por completo y habrá una gran migración de alumnos de las escuelas tradicionales a estas escuelas, a las Waldorf. Hay que hacerlas crecer y fundar varias más pequeñas. Y ahí ya se me armó el rompecabezas, Roxana, porque dije, ok, lo que tengo que hacer es fundar una de estas escuelas para que, bueno, pues para educar, que es muy lo mío, pero además, pues me están guiando y me están pidiendo que lo haga de esta manera, ¿no? Sin imposiciones ni nada, porque me encantan, de verdad. ¿Tú quisieras terminar con algún mensaje para las personas o para los jóvenes que nos estás viendo, tú que trabajas mucho con jóvenes, o para las personitas que nos estén mirando? ¿Qué me gustaría a mí, así a modo de conclusión? Bueno, potenciar el amor a la vida entre los jóvenes. Esa es una de mis preocupaciones y siento que es una de las preocupaciones también del maestro Jesús, del maestro Hermes. Entonces, bueno, potenciar ese amor a la vida, ¿no? Acompañar a las chicas, a las chicas en secundaria, a los chicos en preparatoria, acompañarlos en el descubrimiento de sus habilidades para que las desarrollen y que no vayan a caer en oscuridad como me ocurrió a mí, ¿no? Que no tengan miedo, sino irlos acompañando para que no caigan en miedos, ¿no? Creo que toda la corte celestial y todos nos escuchan, entonces si pedimos ayuda, si pedimos guía, nos la van a dar. Entonces, que no tengan miedo de hacerlo, de pedir la guía, de pedir un acompañamiento, porque se los van a dar. Sin duda estamos atravesando por grandes cambios. Creo que habíamos pasado un momento de retraso y aquí ha sido muy claro con todo lo que nos has estado contando. Esta escuela que se fundó desde 1920 y hasta ahora sabemos de ella. Bueno, esperamos que se hagan muchas más y que se siga el ejemplo de ella. Me imagino que debe de haber muchas más que desafortunadamente no se conocen. Seguramente las hay. Debe haber, claro. Pero claro, es muy importante la difusión porque estamos atravesando estamos rompiendo paradigmas, los sistemas están cayendo, estamos volviendo hacia nuestra propia esencia, ya nos estamos despertando. Entonces, pues muy importante tu testimonio. Cada vez va a haber más personas como tú que cuenten sus testimonios y que se abran al mundo, y cada vez va a haber más personas que van a ver más a estos seres. Estamos en un gran despertar. Nuestro futuro es la sutilización del ser humano, así que vamos hacia allá y hay que hacerlo con todo. Y qué mejor que acompañar a los jovencitos justo cuando se les empiezan a destapar todas sus habilidades y que empiezan a sentir todo este mundo que para ellos es nuevo. Al principio dijiste una frase que te habías acostumbrado a la oscuridad o te habías acostumbrado a esa tristeza. No hay que dejar que nuestros jóvenes, nuestros niños se acostumbren a esa tristeza. Hay que estar muy pendientes, observar y no dejar de dialogar con ellos. Muchas gracias. Les hablo mucho de la autoobservación. Eso es todo, la autoobservación. Exacto. Sí. Muchas gracias, Dana, por contarnos tu testimonio, por compartirnos. Y bueno, pues te deseo lo mejor en tu escuela, en tu vida, y por aquí estamos para alguna otra ocasión que desees venir. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo espero estarla fundando en cualquier momento, te avisaré. De todos modos, yo creo que te voy a seguir avisando cómo va mi proceso. Voy a seguir en comunicación contigo. La verdad es que me diste luz y me diste un poquito de compañía en un momento en el que lo necesitaba. Te lo agradezco de todo corazón y bueno, pues seguimos en contacto. Hasta pronto. Bye. Bye. Chao.